Y lo que no estrenamos, porque esto ya lo tenemos desde muchos años incorporados, a través de la amistad, del conocimiento y del trabajar, de haber trabajado en forma paralela en medio de comunicación, es Alejandro Martínez Ponte. ¿Lo dije bien? ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, muy bien. Hace unos añitos que nos conocemos ya. Algunos añitos. No digamos cuánto, porque si no, la magia de la radio se viene abajo. Ale, quería, entre otras cosas, que conversar contigo. Hace muy poquitos días, un familiar me pidió hace mucho que no venía a San Nicolás, quería ver cómo estaba la zona de la Costanera Baja, todos esos lugares, y quedó asombrado. Dice que en su vida había visto una bajante tan grande en la zona de Yaguarón, donde las raíces están desnudas, las raíces de los árboles. ¿Cómo es este fenómeno? Y sí, es una de las grandes bajantes de los últimos tiempos. En los últimos 40 años ha habido algún registro quizás un poco más bajo, pero sí, tiene algunas particularidades también. Y también es diferente a las otras grandes bajantes porque es una serie de fenómenos que la hacen distinta. Tratando de simplificar algo que es bastante complejo, que es la dinámica del río, ¿no? Que es un sistema vivo, un sistema muy grande. Imaginemos que pertenecemos a la cuenca del Plata, que arranca en el sur de Brasil, tiene como tributarios al Iguazú, al Paraguay, el río Bermejo, grandes ríos. Es decir, que si bien el más importante, el tronco de ese río es el río Paraná, los otros también por ahí tienen variaciones, aportan sedimentos. Y bueno, hay mucha gente que está trabajando hace varios años ya en intentar comprender este sistema tan grande. Y a medida que van aprendiendo se van dando cuenta, como nos decía hace poco el ingeniero Bolús, que es el que dirige o uno de las personas importantes que trabaja en el Instituto del Agua y el Ambiente, que son los que dan pronósticos de crecientes, de bajantes. Y nos decía que a medida que profundizan se dan cuenta que cada vez saben menos. Más desafíos le plantea Sí. la necesidad de Sí, lograr el conocimiento, ¿no? exactamente, porque a la dinámica inherente al sistema, hay un biólogo muy reconocido, personaje muy interesante que tuve la suerte de conocer, que vive en Corrientes, que es Neif, de apellido, José Antonio creo que se llama, Neif. Dice que es el equilibrio, el desequilibrio permanente. El equilibrio del sistema es el desequilibrio permanente. Eso lo tiene de manera natural el río. Y encima, hace varios años ya, le ponemos algunos condimentos los seres humanos. Es decir, que la mano del hombre Sí. ya está... Y modifica, de está tanto modificada. un poquito una cosa, un poquito la otra. Y ahí voy un poquito concretando lo que vos me preguntabas. La diferencia mayor, a grandes rasgos, de otras bajantes es que el río está acarreando, no está cuantificado todavía, pero se sabe que acarrea más sedimentos que antes. Lo que va a ser obstrucción en otros lados. Exacto, entonces por eso a veces con niveles hidrométricos, es decir, la altura que se toma en los distintos puertos del nivel del río, con niveles hidrométricos más bajos no se veía tantos bancos, tanta tierra hace unos años atrás. Porque el río, por un lado, los deltas tienden a expandirse de manera natural. Nosotros estamos en el delta medio, o sea que naturalmente tiende a ir creciendo. Pero por otro lado, como te decía, se han incrementado la sedimentación del río. Y esto, como casi todo en la biología, que no es 2 más 2 son 4, es una sumatoria de hechos. Se sabe, se puede ver muy fácilmente por fotos satelitales y cualquiera andando también, de la enorme deforestación que se viene haciendo en la Cuenca del Plata, entre otros lugares, el Amazonas, el Mato Grosso, Los incendios. los incendios, para realizar básicamente despejar tierras que son montes para hacer o monocultivo o ganadería intensiva. Entonces, obviamente, esos montes, esos bosques, esa selva más al norte,
actúan como una esponja con la lluvia. Que además son de antigüedad centenaria muchos de ellos, ¿no? Hay leyes que protegen, hay infinidad de leyes. El problema que tenemos los argentinos no son que nos falten leyes, es que no las cumplimos. No las cumplimos. No las cumplimos. Es la gran verdad. Exactamente. Las leyes tenemos, pero parecemos Finlandia con las leyes que tenemos, sí. Noruega, estamos bárbaros con las leyes, pero no se cumplen. Desde la más chiquita hasta la más grande. Entonces ya hace muchos años atrás se peleaba por la ley de bosque, pero había leyes de protección de bosques nativos. Y paralelamente con la protección de bosque nativo estaba el tipo que pareciera que no tiene hijos, no tiene nietos y quería pelar todo literalmente y sobornaba al inspector que supuestamente tenía que proteger esos bosques. Entonces figuraba el área a deforestar como que no era bosque nativo, bosque antiguo, y ponía como que era... Claro, y nadie verificaba. Y nadie verificaba, son distancias enormes, quizás los presupuestos, no sé si no son abundantes o no, pero los recursos se malutilizan desde hace muchísimo tiempo. No es de este ni del anterior, venimos de hace años con esto. Claro, con esto es decir, que hay muy poca gente que le interese realmente el problema. A la hora el famoso y vulgar dicho de por la plata baila el mono. Entonces, y bueno, volviendo al río, un maltrato de toda la cuenca. En esto tiene que ver Brasil, Paraguay quizás el que menos, porque bueno, tienen menos desarrollo. Pero Brasil mucho. Y bueno, por un lado entonces tenemos esto, toda una foto satelital alrededor del río donde había un colchón verde, ha quedado bastante disminuido, eso, una superficie muy grande, año que se ha deforestado. Entonces, el famoso cambio climático, claro. Que tiene que ver también con esto. Y por otro lado, también se sabe, por eso no se ponen de acuerdo algunos científicos, que ha habido, anteriormente a la injerencia fuerte del hombre sobre la naturaleza, periodos secos y periodos húmedos que son naturales. Es decir, hay a lo mejor una década que llueve por encima de la media, después viene una década que llueve por debajo de la media, y eso ha pasado porque el planeta eso no dinámico. ¿No sería motivo de alarma, decís vos? No, lo que digo es que, a ver, por dar un ejemplo, en el 1905 hay un registro de una creciente impresionante. En ese momento la deforestación era mínima. Claro. Entonces, a ver, ha habido crecientes y bajantes en el río desde que el río anda, digamos. La diferencia está, habitualmente, y eso lo alcanzamos a ver, yo apenitas, pero mi viejo, o sea, una generación antes, sabía que el río tenía un periodo en el cual crecía y un periodo en el cual bajaba. Y eso se repetía... regularmente. Eso se alteró, los pulsos de crecida. Y ahí empiezan una serie de problemas. ¿Por qué? Porque así como se alteró en el Paraná, todavía no se alteró, quizás pueda pasar en el Paraguay. Y acá empiezan algunos problemitas que ya se dieron en una creciente extraordinaria que fue en el 82-83. No fue tan extraordinaria por la altura que alcanzó, si bien fue alta, sino por lo prolongado que estuvo el agua sin irse de acá de la zona. Porque se juntaron la creciente anual del Paraguay con la creciente del Paraná. Entonces no se iba más el agua. ¿Por qué es importante esto? El Paraguay tiene una de los humedales, un término que se utiliza ahora, antes eran bañados, se decía bañado, la zona inundada, que suponía que carecían de valor. Sí, el humedal está bastante difundido el término. Exacto, ahora ya hay una enorme cantidad, pero hay una que es la que rige un poco cómo se debieran cuidar esto, que es Wetland International, que son capitales de Holanda, fundamentalmente, Inglaterra, y hay una filial o no sé si sucursal es el término exacto, acá en Argentina, que trabaja en conexión con desarrollo sustentable de nación, y hay gente muy valiosa. El problema es que por ahí no los escuchan. Bueno, el Paraguay tiene uno de los grandes humedales del mundo, que es el Pantanal, que lo comparte con Brasil y con un pedacito de Bolivia. Es decir, el río Paraguay llega a una llanura enorme, donde se hace como una enorme palangana, por decirlo. Sí. Y ahí
la creciente anual del río Paraguay, que aporta un importante caudal al Paraná, se demora. Es decir, el río Paraguay viene prácticamente de la cordillera de los Andes, va sumando afluentes. Cuando comienza el deshielo, viene con fuerza. Pero llega ahí y se estanca, hace como una demora importante. Como un reservorio, digamos. Exacto. Entonces, bueno, además de ser una maravilla de la biología, que ahora se difunde para el turismo, para la gente que le gustan las aves, para sacar fotos, para el turismo de aventura, que antes obviamente no iba nadie, también hay intereses de ganadería, porque cuando las bajantes se producen ahí, quedan pastos de muy buena calidad, ya está el hombre metiendo mano como siempre. Pero eso regula que las crecientes del Paraná, que habitualmente venían en marzo, no se junten con las del Paraguay. Entonces el Paraná tenía un repuntecito, después bajaba y después venía el agua. Era todo más previsible. Era más previsible y obviamente años de evolución que hacen que en general las cuestiones de la naturaleza son armónicas. Ajá. Si bien hay grandes tormentas y por ahí pasan fenómenos que ni los propios animales por ahí los pueden prever. Eso por un lado. Por otro lado, Brasil tiene, no sé el número exacto, pero anda arriba de las 30, creo, mínimas represas en distintos afluentes del río Paraná. La más famosa es la de Itaipú. Esas no pueden detener el agua. Es decir, a veces la gente simplifica y tiene un saber popular erróneo, que es los brasileros cerraron las compuertas. Sí, obviamente. Eso lo he escuchado. Claro, los brasileros cierran las compuertas, pero los brasileros no pueden detener las crecientes. Son, en líneas generales, son todas represas de pasada, se llaman. Es decir, cuando el agua viene, porque llovió mucho, tienen que abrir porque los pasa por arriba. Claro. Sí afecta. Tiene una altura lógica. Exacto. Y después que siga. Sí afecta en las bajantes, que cuando hay bajante pueden pronunciar un poquito más esa bajante, porque ellos sí ahí retienen el agua. Pero de cualquier manera, el principal inconveniente que se han sumado a la deforestación, a estos problemas enormes de un cambio climático que quizás el hombre lo acelera, pero que la naturaleza, insisto, tiene periodos, si uno estudia las eras, los periodos glaciales, hay periodos secos, periodos húmedos, desde que el mundo es mundo. Lo que pasa que ahora le estamos agregando una enorme cantidad de elementos que hacen que se acelere, que sean más pronunciados. Y pareciera que, no sé, que tuvieran otro planeta como para irnos pasado mañana. Y el único que tenemos es este. Ahora, es tan difícil corregir una serie de problemas que tengan que ver con la contaminación. Tomemos la más clásica. ¿Cuántas ciudades o comunidades importantes que están sobre la vera del río Paraná tienen sistema para no verter en el río agua servida? Al contrario, son procesadas y demás antes. Sí, el problema básicamente es un problema social y tiene que ver también, que también es una cuestión social, con una enorme hipocresía. La juventud parece tener un poquito más de conciencia. Me parece que hay una relación con la naturaleza un poco más sana. Más amigable, ¿no? Sí, se ha mejorado. Yo estoy leyendo un libro antiguo, viejo, de un autor desconocido, uno de esos libros que uno consigue barato, que son los libros que hoy se pueden comprar. Entonces, bueno, a lo largo del Amazonas, creo que se llama así. Y constantemente el autor es un libro escrito en principios del 1900, no sé si 1920, bueno, el autor con total comodidad, porque en esa época no estaba mal visto, va narrando cómo se va fascinando ante lo que encuentra en el río y todo lo que encuentra lo mata. Hoy no se lo dejarían publicar al libro ese. Claro. Porque el tipo sería considerado un energúmeno que anda matando los bichos. Cuenta el pájaro campana, pum, le metimos un flechazo para ver cómo era. Se encuentra con un tapir que no sabíamos qué era, le pegamos con el fusil para agarrarlo. Claro. Algunos se los comen, otros no. ¿A qué voy? Y nosotros lo alcanzamos a ver, a esa relación. Y todavía hay gente que tiene esa relación. Lo que encuentro le pego un tiro para ver de qué se trata. Pero esa relación cada vez es mirada de peor manera, digamos. Quiero decir... Es rechazada por la gente, ¿no? Entonces hay un grupo de gente, yo tengo amigos con mayúscula, que les gusta cazar.
pero tienen una serie de normas, una serie de pautas, un respeto, que uno puede compartir o no, pero no es que a la primer cosa con 4 patas o con pluma que ven le van a pegar un tiro. Nada que ver. Nada que ver. La relación, pero tiene que ver esto con una formación, con la educación. Perdón, la cacería solo se permite cuando se trata de plagas y así se... Sí, tiene épocas, tiene animales que se pueden cazar, cantidad, por qué, cómo. O sea, hay una enorme cantidad de... Después está en cada uno puede compartir o no. A mí, yo no le puedo tirar a nada, digamos. Creo que una vez le tiré un pato, me sentía la peor persona del mundo. Y que bueno, esta es la experiencia, no me gusta. Pero si voy con amigos al río, que he ido toda mi vida, y cazan un pato, pero me lo voy a comer, chocho de la vida, no tengo ningún problema, porque es un animal para comer. Y no van a matar un pato ante la duda. Si no saben lo que es, no le van a tirar. Si es época de nido, tampoco van a tirar. Entonces hay una conducta y un respeto. Hay mucha gente que hace así. Y después está mucha gente que se maneja con terrible impunidad, ignorancia. Pero que creo, de tantas pálidas que siempre tenemos en este mundo, creo, insisto, que los chicos tienen una relación mucho mejor que nosotros. Lo que pasa es que todavía los chicos no toman decisiones. Y, ¿qué pasa? También es muy volviendo al tema del río y al tema de lo que vos nos decías de las ciudades y la contaminación, lo que rigen todas estas grandes decisiones son cuestiones económicas. Y ahí es donde se va el lirismo, se va el romanticismo. Sí. Yo era y hasta soy a veces de lo que creía que el mundo lo hace girar el amor. Pero me he comido tantos chirlos. Me he comido tantos chirlos. Entonces, bueno, por un lado lo hace girar el amor. Tengo la misma mujer de hace un pilón de años, una hermosa familia, el grupo de amigos. Mirá, justamente ahora tengo el bolsito armado y me voy a comer un asado que sacaba la cuenta, que hacemos un asado anual así, de más de 40 años, 40 y pico de años que nos juntamos siempre los mismos. Qué lindo. Entonces el amor hace girar parte del mundo. Pero nosotros no tomamos las decisiones de si hacemos una represa de llanura, si deforestamos. Claro. Y ahí pareciera que estos tipos que son o dirigentes políticos o grandes empresarios que tienen poder de decisión, no viven acá. No tienen hijos, no tienen nietos. Ahora, cuando se disponen, rara vez, ¿no? Pero se disponen a hacer una obra que es necesaria buscar una solución. Primera pregunta, ¿se reúnen con los más aptos, los más conocedores? ¡Qué tema! Sí. ¿Se consultan en niveles académicos importantes? Que si puede ser beneficiario o algo que esté contrapuesto con las prácticas necesarias. Sí. ¿O directamente se improvisa? Bueno, lamentablemente, viste que acá hay algunas causas que son muy nobles y... no sé si la palabra es, pero bueno, se prostituyen o se pierde valor. Sí. Desde los derechos humanos, la seguridad, los derechos sociales y la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Las causas son nobles, después vienen los desvíos. Entonces, ¿se hacen estudios de impacto ambiental? Por supuesto que se hacen estudios de impacto ambiental. ¿Hay gente que sabe? Por supuesto que hay gente que sabe. Ahora, los estudios de impacto ambiental suelen ocupar, ¿viste el fondo de los cajones? Que hay alguna polillita o que hay acá abajo, ahí van a parar los estudios de impacto ambiental, por un lado. Ahora están en los pendrive, los CD, los borrarán, no sé, o quedarán por si viene alguna auditoría. Claro. Alguien que quiere escribir un libro, acá tiene material. Sí, acá tiene el estudio de impacto ambiental. No todos, pero muchísimos sí. Entonces vuelvo a lo de la hipocresía. Se cubren, es como que el que va a misa el domingo y se porta bien y en la semana hace cualquiera. Se cubren, hacen el estudio de impacto ambiental, muchas veces son excelentes profesionales y después hablando en criollo no les dan pelota. Eso pasa a veces. Otras veces, las menos, se modifican, se suspenden, se hacen de la mejor manera posible las obras, pero son las menos. Tenemos que llegar, a ver, nadie se opone a que se siembre, porque la humanidad tiene que comer, a que haya ganado, porque también tenemos que comer. El tema es el cómo. A lo mejor hay que hacerlo un poquito más amigable ahora que se sabe todos los impactos que genera. Y hay muchas técnicas muy buenas, hay mucha gente que trabaja muy bien en eso, desde agrónomos, desde gente
que combina los saberes de los ecólogos, los biólogos con la gente que está en la producción. Entonces se pueden hacer cuestiones mucho más amigables para el ambiente. Lo que pasa es que hay que luchar contra la avaricia, contra la ignorancia, y a veces quizás las burocracias, la ganancia rápida. Pero yo creo, insisto, que estas generaciones que vienen lo van a agarrar bastante castigado. Ha habido manifestaciones a nivel mundial de gente muy jovencita. Sí. Yo no sé si eso, porque todo a veces pueden ser orientados de la mejor manera, con las mejores intenciones, pero aparece alguna mano negra que busca llevarlos para su lugar, ¿no? Sí, lo que pasa es que se mezclan lo que yo te decía de los intereses políticos en el peor sentido de la política, porque la política debiera ser buena. Sí. Lo que pasa que acá debería ser un ejemplo, ¿no? Claro, acá por lo menos tenemos un mal concepto de la política. Tenemos como no te metas en política. No, todos somos políticos. Desde que decimos buen día hasta buenas noches estamos haciendo política. Lamentablemente la política argentina, por lo menos, no nos ha dado respuestas saludables, más allá de la izquierda, la derecha, el medio. La realidad es que en un país maravillosamente hermoso como el que tenemos, diverso como el que tenemos, no debiéramos estar hablando de hambre, de cosas, no debiéramos estar hablando de eso. Y más allá de hablar, no debiera pasar. Yo creo que sigue existiendo cada vez más solidificado aquello del primero yo. Sí, somos tal cual. Los chicos, te decía, seguramente, yo lo veo, yo tengo hijos, obviamente, jóvenes, y trabajo mucho, por suerte, que es una de las cosas que más me gusta, con muchísimas escuelas. Hay docentes muy comprometidos que trabajan muy bien. Mira, el último jardincito de infante que fue, me dio una alegría terrible. Contame. Porque los chiquitos tienen ocurrencias, tienen cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Y llegan los chiquitos a la primer laguna, ahí donde termina el pavimento, que por suerte hay muchos pajaritos que sí, hay mucha variedad, es la primera que está a la izquierda. Eso tiene que ver con la altura del río, con los años, a veces, y también tiene que ver con que hemos logrado esto que te decía, que paulatinamente la relación de la gente en general es más amigable con los animales, entonces se van acostumbrando. Y los chiquitos llegan y chiquititos, que apenas ven arriba de los juncos, ¿no? Que están ahí en la orilla, y empiezan a nombrar el gallito de agua, gritan, el gallito de agua, el patito cutirillo. Y digo, ¿qué les pasa a estos chicos? ¿Cómo conocen? Porque en general conocen muchos animalitos de Discovery, que de 10 documentales, 11 son de Estados Unidos, África. Falta material de acá. O sea, te preguntan por la mantarraya, por el tiburón, por el cocodrilo. Pero me llamó la atención que nombraran bichitos de acá y los veían moverse y los nombraban. Entonces, sumamente sorprendido, le pregunto a la maestra. Le digo, ¿cómo estos pibes identifican los bichitos estos? Entonces ella se ríe, la maestra, y medio con vergüenza, así con una humildad hermosa. Me dice, nosotros estuvimos trabajando con los videitos que hay en lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Fuera de aire. Con los videitos que hay en YouTube, con cositas que vimos de acá. Que hay gente que va subiendo una foto de un bicho de acá y le pone el nombre, lo etiqueta. Estuvimos trabajando con eso. Y claro, los chicos son hijos de la imagen. Entonces los chicos identificaron ese patito que lo vieron, que la maestra se tomó el laburo de que el patito era de acá, la nutria, que el coipo, como se figura académicamente, digamos, y le fueron mostrando. Y los chiquitos, claro, nacen con el teléfono en la mano. Entonces ellos identificaron esos animalitos que la maestra se tomó el trabajo de rastrear en distintas páginas que hay, y los chiquitos fueron al parque y los vieron. Entonces, una muy grata sorpresa. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la responsabilidad de, cuando empiece el año que viene y me empiecen a llamar las escuelas que, insisto, vienen cada vez más, decirle, mire, métase en tal lado, en tal otro, trabaje con la imagen y después venga. Y los chicos lo van a aprovechar mucho más. Claro. Van a hacer una introducción al tema. Ellos lo ven y después, lo mismo que vieron en la pantalla, que la manejan mucho mejor que nosotros. Ojalá fuéramos nosotros. Lo ven ahí. Y me llamó la atención los chiquititos que eran chiquitos de 5 años. Así que el jardín 922. Yo le dije, sin mentir, que era el mejor jardín que fue lejos al parque. Y tenés que darle un lugar en la agenda ya para que se estimule en el próximo periodo. Me quedan nada más que 2 minutos, Alejandro.
quería preguntarte, ¿cómo va el documental tuyo? Y bueno, yo tengo muchos defectos, entre ellos que me disperso mucho, pero este año tengo una buena noticia, que es que es difícil hacer las cosas solo. Yo de tanto andar en la naturaleza me he puesto un poco más renegado que de costumbre y cuestan más las cosas solo. Entonces ahora hay un grupo de gente muy chiquitito, muy incipiente, que se llama Amigos del Parque Aguiar. De orígenes muy diversos, un joven guardaparque, una profesora de ciencias de la educación y una diseñadora gráfica. Ese es el grupo núcleo. Y para bien o para mal me han tomado un poco como referente, me consultan. Yo la primera consigna que les puse era que no quería confrontar con nadie. Primero, un trabajo dentro del municipio, dentro del Estado. Y segundo, porque de tantos tortazo que uno se va pegando, aprende que no hay que confrontar. Muchas veces hay que esquivar. Sí. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a contar hasta 20. Y bueno, esta gente me puso fecha y me va a dar una mano con el orden de las fotos y todo, así que la idea es para la Feria del Libro del año que viene, tenerlo terminado. Porque si no, yo, ¿qué pasaba? Como el único que me exigía era yo, lo iba a pasar. Ahora tenés una meta. Ahora tengo una meta, tengo mucho trabajo hecho y mucho por hacer. Bueno, acordate que empiezan a correr los 10 meses. Exactamente. Menos de 10, porque ya para el mes 10 tenés que tenerlo terminado. Sí, así que bueno, aparte es una deuda conmigo mismo que la tengo que saldar. Sobre todo que me falta, no es menor, pero hay muchísimo que está hecho. Entonces falta el armado final. Creo que esta gente, pobre gente, que se ha comprometido con esto, me va a dar una mano y es más fácil entre varios que solo. Bien, hablando, siempre es un gusto hablar contigo, porque yo aprendo muchísimo, ¿no? A veces preguntas que dicen, pero ¿cómo pregunta esto? Si tendría que ser bueno, porque desconozco todas estas cosas. Y la maravillosa naturaleza siempre te sorprende. Enhorabuena que así sea, ¿no? Yo tengo la suerte, la enorme fortuna de tener el contacto cotidiano y pasar horas. Yo digo que es un enorme libro que se va renovando permanentemente. Todos los días son distintos. Para cerrarte un poquito el tema de las bajantes, ahora con las fotos satelitales se ve. Es una sequía extraordinaria que viene desde hace más de 10 meses prácticamente en toda la cuenca. Se ve anaranjado y amarillo, que quiere decir que falta agua. Toda la cuenca desde Brasil hasta acá. Ahora despacito pareciera que se va empezando a normalizar. Pero va a demorar su tiempo. Más de lo que pensaban, porque supuestamente tendría que haber habido más agua acá, en esta época del año. Y todavía el río ahora debe estar en unos 70, porque estas pequeñas lluvias y el viento ha ayudado un poco. Pero arriba está lloviendo muy poco. Muy poco. Se va a regularizar y el río siempre tiene esa capacidad espectacular de renovarse y de... La naturaleza está adaptada para estas bajantes y estas sequías. Lo que no podemos hacer es hacer esas barrabasadas que nos creemos del centro del mundo y aprender de los chicos que creo que la tienen más clara. Excelente mensaje. Alejandro Martínez Ponte, entonces, guardafauna, nos ha visitado esta mañana. Gracias, Ale, por haber venido. Para mí es un gustazo y bueno, como siempre... Te vamos a seguir de cerca con el tema del Y hace falta, sí. Mi señora sola no puede conmigo. Le vamos a dar armas para que pueda. Gracias por haber venido. Bueno, un gustazo como siempre. Saludos.